Hola, buenos días. Mi nombre es Constanza Barril y hoy les presentaré mi proyecto final para la asignatura de procesamiento de imágenes, el cual se titula la clasificación automatizada de Alzheimer en resonancia magnética, una comparativa de estrategias en escenarios de Small Data. Bueno, el enfoque de esta presentación no es solo mostrar un algoritmo que clasifique imágenes, sino también explicar cómo de métodos clásicos de análisis de texturas, se pasa a enfrentar problemas de deep learning moderno y finalmente proponer una solución híbrida. Bueno, todo esto bajo la restricción bastante común en el mundo médico real, que es la escasez de datos o lo que se llama el escenario de Small Data. Para entender la ingeniería detrás de este proyecto, primero se debe entender el problema clínico. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia a nivel global y fisiológicamente se caracteriza por la acumulación de placas de proteína de beta amiloide y ovillos neurofibrilares que con el tiempo destruyen las neuronas. Bueno, el desafío de esto radica en que las etapas tempranas, estos cambios estructurales son muy sutiles. Por lo tanto, el diagnóstico visual por parte de un radiólogo en una resonancia magnética puede ser subjetivo y bastante difícil hasta que el daño ya es muy evidente. Y bueno, aquí es donde la inteligencia artificial puede ser una herramienta de apoyo crucial. Sin embargo, en este caso nos encontramos con un obstáculo mayor, que es el problema de los datos. La mayoría de los modelos famosos se entrenan con millones de imágenes denominado Big Data, pero en ingeniería biomédica rara vez se tiene ese lujo. Bueno, y para este estudio trabajé con la base de datos OASIS 2, em, que viene con 373 imágenes. Por lo tanto, me pregunto, ¿cómo se entrena una red neuronal profunda que usualmente requiere miles de ejemplos con menos de 400 imágenes sin que el modelo falle o empiece a memorizar los datos? Bueno, mi objetivo general es desarrollar un clasificador binario que pueda distinguir entre un paciente con Alzheimer y un paciente de control sano, utilizando cortes sagitales de la resonancia magnética. Para lograr esto, diseñé una metodología comparativa que se puede ver en el diagrama de flujo a la derecha. Primero, la línea base, que son los métodos clásicos. Se intenta un enfoque tradicional de procesamiento de imágenes como la extracción de características de textura alimentado por un clasificador Random Forest. Bueno, segundo, se tiene el Deep Learning puro, donde yo intenté entrenar redes neuronales convolucionales modernas como ResNet y MobileNet desde cero o con fine tuning. Em, y aquí es donde se hipotetiza que ocurriría el problema de overfitting o de sobreajuste debido a la baja cantidad de datos. Bueno, en tercer lugar, la solución propuesta, un diseño de modelo híbrido. Aquí no se reentrena la red neuronal, sino que se utiliza una preentrenada y se ocupa solamente como un extractor de características matemáticas y se usan esas características para entrenar un clasificador clásico más robusto, que es una máquina de soporte vectorial o SVM. Bueno, em, veamos ahora cómo este tercer enfoque resulta ser el mejor para esta problemática. Eh, bueno, antes de cualquier clasificación se necesitan estandarizar las imágenes. Las imágenes de resonancia vienen preprocesadas, teniendo una corrección de sesgo de campo N3 para homogeneizar las intensidades magnéticas
y se alinean, también se alinearon espacialmente los volúmenes. Bueno, para la segmentación, mi objetivo inicial era quedarme solamente con el cerebro. Sin embargo, eso no fue posible. Por lo tanto, intenté dejar la imagen completa lo más limpia posible. Eh, Inicialmente probé con el método OTSU, pero no fue eficiente para separar los tejidos y algunas imágenes se mostraban negras y no funcionaba como esperaba. Y luego la solución implementada eh, consistía en trabajar con una conversión de 3D a 2D del corte medio sagital, donde se aplica una umbralización adaptativa de Lie, seguida de operaciones de morfología matemática, para limpiar los bordes y, y obtener las máscaras lo más limpias posibles. Antes de probar los modelos, realicé también un análisis exploratorio para validar si existía una diferencia estructural medible matemáticamente entre las clases. Utilicé la métrica SSIM o índice de similitud estructural y lo que hice fue crear un atlas de promedio sano y comparé cada imagen individual contra este promedio. Bueno, y de esta manera obtuve el boxplot, donde el grupo control se observa que tiene un índice de similitud estructural mucho más alto, o sea, no mucho más, pero más alto, lo que significa que se parece más al promedio sano, mientras que el grupo de Alzheimer tiene un índice de similitud estructural más bajo. eh, Por lo tanto, indica que sus estructuras están más deformadas o atrofiadas respecto a un cerebro estándar. Bueno, y aunque hay diferencia en las medianas, se nota que hay solapamiento entre las cajas y esto indica que no se puede separar las clases con un umbral simple, sino que se necesita un modelo no lineal para encontrar la frontera. Bueno, los resultados. Primero quiero mostrarles lo que no funcionó porque es parte importante del proceso. Em, en Machine Learning clásico, el uso de matrices de co-ocurrencia con Random Forest nos da una accuracy del 54%. Eso es básicamente al azar. Esto nos indica que las texturas de los píxeles por sí solas no contienen información suficiente para la patología a nivel macroscópico. Em, bueno, después se tiene el Deep Learning End-to-End. Aquí ocurrió el fenómeno esperado, que si se observa la matriz de confusión se ven comportamientos erráticos. Donde al entrenar redes profundas como ResNet con pequeñas bases de datos con tan solo 300 imágenes, la red tiene millones de parámetros que están libres para ajustar a su disposición. Y esto causa un sobreajuste severo, donde en el entrenamiento se alcanza un 0,99 de precisión, casi perfecto, pero al probarla, en la validación caía un 0,51. Entonces se entiende que la red no aprendió a identificar el Alzheimer, simplemente memorizó las imágenes de entrenamiento em, y, y las clasificaba de ese modo, pero no puede determinar sin ver o sea, al ver una imagen por primera vez. Y esto demuestra que las arquitecturas profundas end-to-end
son inviables en verdad en escenarios de Small Data sin algún otro tipo de regularización. Frente a este fracaso, se implementa la solución híbrida. En este caso, la estrategia cambió y en lugar de obligar a la red a aprender, se usa Transfer Learn de características. Se utiliza una red BGG16 congelada, preentrenada con ImageNet. Bueno, aunque ImageNet son fotos de gatos, perros, autos, las primeras capas de BGG16 son muy buenas para dar bordes, curvas y formas geométricas más complejas que también son aplicables en la anatomía. Damos nuestras imágenes por la red y se extraen el vector de la penúltima capa. Se obtiene un vector de 8.192 características numéricas por paciente. Estas características alimentan una SVM con kernel RBF. Bueno, ¿por qué SVM? Porque la SVM se comporta mucho mejor en espacios de alta dimensión donde el número de muestras es bajo, a diferencia de capas densas como softmax, eh, de las cuales las redes neuronales requieren de miles de ejemplos para lograr una convergencia. Bueno, como resultados finales, eh, este enfoque híbrido valida la hipótesis inicial hasta cierta medida. Para la validación utilicé cross-validation certificada de 5 pliegues, lo cual fue fundamental para asegurar que el resultado no sea suerte de una sola partición de datos. Como métrica se alcanza una precisión promedio de 0,72 y una exactitud del 66,7, o sea, 0,5, perdón. Puede que un 66% no es un diagnóstico clínico perfecto, ya que usualmente para que sea aplicable se busca sobre el 90%, pero en el contexto de que estamos trabajando con Small Data y comparado con el 50% del azar o derechamente el fracaso en las redes puras, es un avance significativo. Es un modelo bastante estable y con capacidad de generalización. Si miran la matriz de confusión acumulada, se ve un balance bastante saludable donde se tienen 125 verdaderos positivos y 123 verdaderos negativos. Esto indica que el modelo no está sesgado hacia una sola clase, lo cual es el error más común en datos médicos desbalanceados. Y de hecho me pasó con las redes neuronales anteriores. Finalmente, n- como ingenieros no se puede confiar a ciegas, sino que se necesita una explicabilidad respecto a la necesidad que se ofrece. Apliqué primero la técnica de GradCam para generar mapas de calor, ver qué estaba observando la red BGG16 para tomar las decisiones. Bueno, y en la imagen se pueden ver zonas de mayor activación, como colores rojos y amarillos, y que se concentran en los ventrículos laterales, también en la zona del cuerpo calloso y la corteza. Bueno, esto coincide con la literatura médica, ya que la atrofia del Alzheimer provoca una dilatación ventricular, que esto es el agrandamiento de los ventrículos por pérdida de masa cerebral. El hecho de que la IA se haya enfocado en los ventrículos sin señalárselo valida que el modelo aprende a identificar los biomarcadores anatómicos reales y a pesar de que sí tiene ruido o marcas en la imagen, de igual manera logra aprender. Bueno, me gustaría concluir que se demuestra que en escenarios de escasez de datos, el deep learning sí falla por sobreajuste y por lo tanto
¿considera una decisión acertada la estrategia híbrida de usar redes neuronales como extractor y una SVM como clasificador, demostrando que es bastante más superior y más robusta? Se, se logra también la interpretabilidad anatómica con GradCam y espero que este trabajo me ayude y ayude a sentar las bases para futuros estudios con más datos o más otras técnicas de aumento sintético para poder elevar esa cifra del 66% y que se pueda utilizar realmente en el contexto clínico. Muchas gracias.